Buenas tardes, apreciada audiencia de Flaxo Radio. Bienvenidos a su programa de todos los miércoles, Hablemos de Política. En el día de hoy nos convoca un tema que afecta a toda Latinoamérica, la seguridad. En 2025, al menos 108.838 personas fueron asesinadas en América Latina y el Caribe. La región actualmente concentra el 33% de los homicidios del planeta, con menos del 10% de la población mundial. Pero acaba el dato que no se repite lo suficiente y que no es muy estudiado. El 50% de esos delitos ocurren apenas el 2.5% de las calles. Esto significa que el crimen no es un fenómeno aleatorio, tiene patrones, tiene lógica, tiene puntos específicos. Y si sabemos dónde ocurre, la pregunta es, ¿por qué las estrategias de seguridad siguen siendo genéricas en lugar de focalizadas? Hoy vamos a hablar de las cifras, de lo que las cifras revelan cuando se leen bien, de cómo el crimen organizado ha evolucionado hasta superar la capacidad de respuesta de muchos estados latinoamericanos, de por qué la militarización es una respuesta que a veces puede ser necesaria pero insuficiente, y, muy importante, de cómo la ciencia del delito puede ofrecer herramientas más efectivas a las fuerzas de seguridad. Para dimensionar lo que enfrentan las fuerzas de seguridad en América Latina, hay que entender primero contra qué están peleando. El crimen organizado en la región ya no es lo que era hace 20 años. Según el Armed Conflict Survey, en 2025 del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, las organizaciones criminales han experimentado una transformación que les permite operar en más países, diversificar sus negocios y desafiar a las autoridades. En este sentido, tenemos para hoy un gran analista que nos puede dar luces sobre esta situación. Para esta conversación buscamos desde Flaxo Radio y Hablemos de Política una persona que conoce ambos mundos, el de la academia y el de la operación en terreno. Alguien que respeta profundamente el trabajo policial, pero cree que puede potenciarse con herramientas científicas. Ese alguien es Ervin Norza Céspedes. El doctor Norza es criminólogo, investigador y uno de los referentes más importantes en América Latina en análisis del delito basado en evidencia. Su trabajo cruza criminología ambiental, big data aplicado al crimen y evaluación de estrategias policiales. Lo que lo hace particularmente valioso es que no teoriza desde un escritorio. Ha trabajado con instituciones de seguridad, entre esos la Policía Nacional de Colombia y el BID, y entiende las restricciones reales bajo las cuales operan policías y fuerzas armadas. Ervin, bienvenido. Creo que hoy necesitamos más ciencia y menos opinión en el debate sobre seguridad. Bueno, buenas tardes, doctor Juan Federico, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, es un tema del cual podemos hablar desde diferentes aristas. Esperemos que el tiempo nos permita concentrarnos en temas relevantes y muchas gracias por la invitación de nuevo. A ti, Ervin, gracias por haber aceptado estar en Hablemos de Política, el programa de análisis de coyuntura del Departamento de Estudios Políticos. Empecemos con la dimensión del problema. Las cifras son impactantes. Más o menos se cuenta que el crimen organizado cuenta con más de 100.000 miembros. Hay carteles usando drones, kamikaze, fábricas de explosivos. Una duda, Ervin, ¿estamos ante un salto cualitativo del crimen organizado que ha desbordado la capacidad institucional o siempre fue así? ¿Estamos ante algo novedoso o estamos ante la tecnificación de lo tradicional? Es una pregunta bastante compleja, gracias, en el sentido en que hemos tenido en las últimas décadas una evolución del crimen organizado. Y esta evolución, además, la globalización les ha permitido expandirse en la región. Si miramos una década atrás, uno encontraría países que concentran determinados grupos de crimen organizado y algunas prácticas de criminalidad en lo rural, con comportamientos de ultraviolencia, particularmente asociados con narcotráfico, pero actualmente ya tenemos conexión entre grupos de crimen organizado y expansión en el territorio. Cuando hablo de conexión entre países, las fronteras ya no dividen y separan la acción criminal, sino por el contrario, la globalización ha permitido cohesionarse, fusionarse, y finalmente tenemos transformaciones en las formas en que el crimen organizado ejerce control sobre la población en muchas ocasiones, pero principalmente su fin principal sobre las finanzas criminales que pueden identificarse y crearse, que va más allá de narcotráfico. Podemos ver temas de extorsión, secuestro y otras prácticas. Entonces sí,
La respuesta es: tenemos una evolución, una transformación y una reconfiguración del crimen organizado que se fundamenta en ese aprendizaje y tecnificación criminal. O sea que podríamos decir que estamos ante un crimen organizado con esteroides tecnológicos, cada vez más dispuesto a utilizar herramientas como la inteligencia artificial, el big data y determinados drones. Eso todavía no me cabe en la cabeza cuando estaba haciendo la investigación, el nivel de tecnificación. Y dicho eso, Ervin, tú que conoces el ecosistema de seguridad, ¿cómo consideras que están las fuerzas de seguridad respecto a esta tecnificación del crimen organizado en temas de tecnología e inteligencia de datos? ¿Estamos viendo un desfase o efectivamente la policía se está pudiendo adecuar a esta crisis de seguridad? Bueno, antes, como en la presentación indicó, he trabajado durante más de 22, 23 años como oficial de la policía. Actualmente, en este ámbito, desde la academia, que también llevo más de una década enfatizando, tengo la mirada de las dos formas, ¿no? Desde el interior de la policía y ahora desde afuera, desde la academia, mirando los cambios en crimen organizado. Y aquí puedo decir particularmente, en esas dos versiones que puedo fusionar y que habitualmente sucede en los cuerpos de policía y en organizaciones del Estado. El crimen organizado se adapta más rápidamente, avanza de manera más rápida a nuevas tecnologías, reacciona frente a cambios normativos que pueda tener la lucha contra el crimen organizado y a cambios institucionales, de tal manera que la fuerza pública o la policía difícilmente puede actuar con la misma celeridad. Recuerden que la policía tiene que superar unos marcos normativos, asumir unos principios de legalidad, y eso hace que sea más difícil la reacción inmediata a los cambios sustanciales que el crimen organizado de manera inmediata puede realizar. Les coloco un ejemplo. Habitualmente, una de las estrategias suele ser captura de los máximos cabecillas como objetivos de alto valor que representan una organización criminal y se plantean en la fuerza militar y en la fuerza pública como un principal objetivo a corto y mediano plazo. Esas capturas de objetivos de alto valor, criminales que están liderando las organizaciones, finalmente cuando son capturados, la estructura se adapta, se reconfigura y reacciona de manera rápida y asume un nuevo criminal el control de la organización y cambia cierto repertorio sobre la forma en que fue capturado, la investigación, las debilidades que pudo tener la organización criminal en la investigación. Difícilmente esa adaptación que hace rápidamente el crimen organizado, difícilmente la fuerza pública, la policía puede reaccionar y adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías como el uso de drones, por ejemplo, vehículos remotamente tripulados, el uso inclusive, hablabas ahorita hace un momento de inteligencia artificial, el uso de Big Data, inteligencia artificial para marcar patrones del crimen, entonces reaccionar, por ejemplo, hay una práctica muy común que tiene que ver con criptoactivos, u otra más común en la población que suele ser con estafas. Entonces ahí hay un marco de adaptación rápida del crimen organizado que puede ser más lenta en la policía. Ahí tengo una duda, Ervin. Todos sabemos que tu línea de investigación en criminología ambiental plantea algo que nos permite o permitiría a la policía o a las policías de todo el continente transformar las estrategias de seguridad. El crimen se concentra en patrones específicos de tiempo, espacio y oportunidad. Esto es, si tú estás en determinada parte de la ciudad, tienes más probabilidades de ser asesinado, asaltado, secuestrado. En este momento estamos viviendo en esta crisis en Colombia, en Ecuador, en casi toda Latinoamérica. El BID lo confirma, el 50% de los delitos ocurren en el 2.5 de las calles. ¿Qué significa esto para el comportamiento de la policía? ¿Qué hace un comandante de la policía que tiene que decidir cómo desplegar a su gente? Gracias, gracias, porque ahora hablemos de lógica de policiamiento, o servicio de policía, planeación estratégica. Los cuerpos de policía habitualmente lo que hacen es utilizar analítica para analizar patrones e identificar puntos críticos donde se concentra el crimen. Y es un poco lo que estás diciendo. Hay algo en criminología que es un lado que se menciona como la ley de la concentración del crimen, que básicamente indica que en un porcentaje muy pequeño de un territorio ocurre la mayor de crimen. Y eso se explica por varios factores. Los factores pequeños suelen reunir factores urbanísticos, rutas de escape, concentración de la población, actividad crítica particular,
y hace objetivos más atractivos para los criminales. Hablemos de hurto de celulares, hurto común, hurto a carros, atractivos más visibles, objetivos más fácilmente asequibles y por lo tanto una facilidad para el criminal para cometer el delito o menor vulnerabilidad. Entonces esa concentración, cuando usa analítica la policía ha comenzado a usar en América Latina y en el mundo modelos de análisis que permiten identificar esos hotspots y concentrar recursos, de tal manera que nunca vamos a tener la policía suficiente para atender todos los problemas de criminalidad en el sentido en que la gente y la población pide casi que un policía por barrio, por cuadra para cada incidente. Pero sí se puede hacer optimizaciones de recursos, tiempo y policías. Les coloco otro ejemplo. Normalmente en los cuerpos de policía uno podría tener un escenario donde mandemos a patrullar algunos cuerpos pequeñitos o binomios de policías en toda la ciudad a la misma hora, con las mismas condiciones y puede que no tenga resultados sobre el crimen. Diferente es si, porque en muchos de esos territorios no ocurre crimen, diferente es si yo identifico en una ciudad donde a esa hora, en determinados lugares, ha ocurrido con antelación y es más probable que ocurran crímenes y ahí voy a enviar a patrullar los policías para tener un efecto disuasorio. Entonces hablamos de optimización de recursos a nivel de territorio, concentración del delito y a nivel de efectividad. La presencia de un policía habitualmente lo que genera es percepción de probabilidad de ser capturado el delincuente y por lo tanto hay algo que se llama efecto de desplazamiento. El criminal se corre en el territorio unas cuadras o en el tiempo ese día no comete el crimen, toma la decisión de otro día, también aprende a reaccionar frente a eso y por eso los datos, el análisis riguroso en la planeación estratégica de la policía es clave para poder reorganizar el servicio, dónde atacar, cómo atacar y a quién atacar o enfrentar el delito. Pero Es Erwin, decir, ¿sí? ahí tengo una duda, lo siento por haberte interrumpido. Estamos hablando del crimen común, ladrones y demás, pero cuando el adversario no es un delincuente común, sino un cartel con drones kamikaze y fábricas de explosivos, ¿estos enfoques desde la policía, la criminología ambiental sigue siendo útil? ¿O es lógico que los gobiernos cada vez recurran más a capacidades militares para suplir, y esto es peligrosísimo porque nos encontramos sobre quién debe defender la sociedad y generalmente la policía es un cuerpo civil? Es necesario involucrar a los militares como hemos visto en casi todos los países de la región, o cuál crees que puede ser el rol de la policía frente a esta escalada tecnológica? Entonces, aquí hay algo muy importante que tocas y es el crimen se comporta de formas diferentes, es multidimensional, multicausal y tiene repertorios diferentes dependiendo del tipo de crimen que analicemos. Es muy diferente de cómo se comporta la violencia homicida, a cómo se comportan los delitos contra el patrimonio económico, hurtos, a cómo se comporta la extorsión y cuando luego se comporta, es decir, a los patrones que eligen los repertorios de crimen, de criminales para realizarlos. Y en ese sentido las estrategias suelen cambiar si yo ataco homicidios o enfrento hurtos. Y hay un salto sustancial entre crimen organizado y el crimen común, donde son sujetos que no tienen la capacidad organizativa, la capacidad para enfrentar a las fuerzas del Estado, como las estructuras de crimen organizado, estructuras armadas. Hay dos capacidades diferentes en esos dos tipos de actores criminales. Y ahí es cuando viene una respuesta que suele ser reiterativa y suele ser casi que un esnovismo o algo que los estados han comenzado y la población han comenzado a pedirle a los estados y es combinar fuerzas militares con fuerzas de policía. Y ahí hablamos de militarización en dos sentidos. Uno, suele ser que los militares comiencen a asumir roles que tenían los policías en la seguridad ciudadana o en la seguridad interna. Y el otro sentido es que los policías sean entrenados en capacidades militares. Y ahí tenemos dos efectos o dos condiciones de militarización. Habitualmente lo que también está sucediendo es que se hacen patrullajes combinados para no tener entrenamientos distintos, sino unir capacidades. Les tengo una noticia buena y una mala, tal vez podría decir. Ok. La buena podría ser que la gente percibe militarización porque hay armas largas utilizadas, inclusive hasta tanquetas se pueden usar allí y otro armamento de alto poder. Entonces la gente pide eso y cuando lo observa inicialmente, los estudios indican que la percepción de la población es hacia
mayor seguridad y mayor efectividad aparente del Estado contra el crimen organizado. Esa es la buena noticia. Respondemos a una necesidad que la gente aclama, sobre todo cuando hay contextos de impunidad. América Latina tenemos los índices más altos de impunidad, entonces la gente percibe que nunca pasa nada contra el crimen. Y tenemos algunos hechos críticos que donde vemos criminales que cometen ciertos hechos a la luz del día cerca de determinadas poblaciones, pues aumenta la percepción de impunidad. Entonces la noticia buena es que respondemos a esa necesidad, sensación de seguridad, pero la noticia mala es que no tiene efectos sostenibles, no hay evidencia científica empírica de efectos sostenibles sobre la reducción de la violencia en el tiempo y por el contrario de efectos adversos. Cuando hay una militarización en los dos escenarios que acabo de mencionar, pues puedo mencionar varios estudios, uno hecho en Colombia, de varios patrullajes combinados en Cali, en Bogotá, les puedo mencionar unos estudios hechos en Brasil, otros en México, han encontrado que por el contrario, inicialmente la presencia de esa militarización genera un efecto de percepción de disuasión, que les acabé de contar. Pero al corto plazo lo que genera es un efecto rebote o un efecto de preparación del crimen organizado para reaccionar contra las fuerzas militares y la policía. Es decir, lo que tenemos es un efecto más fuerte. Y cambiamos el contexto como ya vemos la lógica del enemigo, y frente a la lógica del enemigo la reacción va a ser más fuerte a nivel de una seguridad interna y una defensa nacional que se combina, y por lo tanto ahí resultan consecuencias como muertes de civiles en procedimientos, dos, procedimientos con alta letalidad que pueden haber resultados más contundentes, más trágicos frente a bajas de personas que estaban cercanos en el procedimiento, o ya no pasamos de dejar de hacer capturas a dados de baja o neutralización, se llaman la fuerza pública o en el lenguaje militar, neutralización como dados de baja, muerte en procedimientos, y hay un aumento y agudización de la violencia. Entonces ahí, esta es la mala noticia. Además de eso, comienzan a existir probabilidades, y ustedes van a decir si eso puede estar pasando en el contexto del país vecino, Ecuador, donde el ciudadano del común suele ser visto como un sospechoso y se magnifica la lógica de todos son posiblemente aliados del crimen organizado y por lo tanto voy a actuar con mayor fuerza en el procedimiento, diferente cuando lo hace un policía natural y no se ha militarizado. Doctor Eso Norsa, hace que caiga la confianza frente a las fuerzas de seguridad en el tiempo, en el mediano y largo plazo, y con estos efectos negativos acabo de decirles a ustedes que suele ser muy común de procedimientos con alta letalidad, pues esa pérdida de legitimidad se aumenta. Entonces era mala noticia para la pregunta que me haces. doctor Norsa, hay dos cosas que me preocupan, que aprovecho para preguntarlas juntas porque creo que están articuladas. La primera es que tal vez podríamos resumir lo que usted acaba de decir en que militarizar y hacer conjuntamente un trabajo conjunto entre fuerzas militares y policía es cosechar calma momentánea para sembrar tempestades a futuro. Y básicamente esto es gravísimo. Desde su experticia, experiencia, conocimiento, acá vendría la primera pregunta que quiero construir con la otra, es, ¿tenemos evidencia de que una mayor militarización de la acción policial puede conducir a un mayor número de violaciones al derecho internacional humanitario y a violaciones a los derechos humanos? Primera pregunta. En segundo lugar, me pareció muy importante lo que usted decía, y creo que es algo que muchas veces los discursos punitivistas no nos alcanzan a ver, que tal vez utilizar mucho más fuerza en lugar de disuadir a los criminales los hace tecnificarse mucho más. Y me fascina porque generalmente la gente cae como en lugares comunes de decir es malo per se, pero no explica sustantivamente esto por qué es malo. Y es que tal vez militarizar una acción policial y solamente priorizar la seguridad como contención del crimen nos lleva a un crimen mucho más tecnológico, organizado y mucho más violento frente a la sociedad civil. Sí, entonces acá también creo que el contexto es particularmente importante en estos ejercicios de una respuesta que suele ser común cuando hay un afán del incremento de los índices de violencia. Entonces la respuesta atiende a la necesidad de la población, necesidad tal vez taquillera, si me permiten el término, pero el contexto, fíjense bien que suele ocurrir donde hay crimen organizado de alta complejidad que tiene capacidad de enfrentar al Estado en algunos territorios, que puede ejercer ciertos comportamientos de gobernanza criminal, es decir,
impongo normas de conducta o de comportamiento. Dos, protejo unas finanzas criminales, extorsión, minería ilegal, narcotráfico, secuestro, hurto. Protejo esas finanzas criminales y además de eso puedo enfrentar al Estado. Entonces, cuando hay esta gobernanza criminal, es un contexto que suele ser como en los contextos donde se toma la decisión de militarizar. Crimen organizado, la topografía también es clave, sí, porque también solamente se militariza por necesidades de la topografía, se hacen operaciones combinadas, ya no hablamos de militarización, sino operaciones combinadas, y les hablo del Colombia. Hay una gran parte del país donde están los cultivos de narcotráfico, es muy complejo ingresar de manera terrestre, o la topografía selvática no lo permite, las fronteras entre países, y eso hace que acciones combinadas, ejército por un lado, fuerza aérea por otro lado, policía por otro lado. De ello es, o la clave aquí es, en este contexto es intervenir en investigación criminal y la efectividad que tenga la aplicación del sistema de justicia. Porque ahora pensemos en el mejor escenario. Hay una militarización donde se captura gran parte del criminal, pensemos en el mejor ideal, se capturan todos los cabecillas, más los medios, o toda la organización. La pregunta que les dejo a ustedes es, ellos entran a un sistema penitenciario. Ese sistema penitenciario permite que se inhiba la conducta criminal, permite que se incapacite la probabilidad de que ellos sigan delinquiendo desde las cárceles. El sistema penitenciario realmente hace que se disuada la estructura criminal y como hay un efecto de castigo frente a esas personas capturadas, deja de existir la estructura criminal. Esas preguntas, que las dejo a ustedes un poco las respuestas, que pueden ser intuitivas, ahí donde viene el camino, más allá de la intención de militarizar, que tiene buenas intenciones, pero poca efectividad. El contexto es importante, cómo está el sistema de justicia, cómo está ese ciclo de investigación, cómo está el contexto penitenciario y los márgenes de impunidad. Doctor Norza, si somos sinceros, la respuesta a su pregunta es no. No tenemos ningún sistema penitenciario, bueno, depende de excepciones, tal vez Costa Rica, Uruguay, que estén conduciendo a una resocialización, si no tenemos un auge de la mano dura, los discursos de mano dura y de ese tipo de políticas. En ese orden de ideas, le hablamos desde Flaxo Ecuador, Radio Flaxo, que no solamente cobija Ecuador, sino cobija y tiene proyección en toda Latinoamérica. Sin embargo, hay un aspecto bien importante que me gustaría que a la luz de lo que está analizando nos brindara su opinión. Ecuador hace 15 años era con Uruguay las islas de paz de Latinoamérica. Mientras los ríos del narcotráfico corrían sembrando muertes por toda la región, especialmente en países como Colombia y Perú, Ecuador y Uruguay eran fortines de la paz y la convivencia. Obviamente había problemas, obviamente había delincuencia, pero lo que estamos viendo es una mayor expansión del crimen organizado, especialmente en el caso ecuatoriano, que de ser uno de los países con la más baja tasa de homicidios, en un periodo de 4 años se convirtió en uno de los países más violentos. Y esto ha venido acompañando de una expansión del crimen organizado, pero también de delincuencia común. Doctor Norza, 2 preguntas. La primera, ¿por qué? Y la segunda, ¿qué relación hay entre una expansión del crimen organizado y delincuencia común? Al crimen organizado no le gustaría más como una dinámica de seguridad que una dinámica de delincuencia común que llame la atención de la ciudadanía y haga presionar al Estado para que actúe contra ellos. Todavía no sabemos la respuesta. ¿Nos podría brindar ciertas luces respecto a esto? Gracias. El crimen organizado tiene algo que se ha llamado violencia criminal híbrida, y es decir, combina todas las formas de violencia y de criminalidad con un fin principal que he mencionado en varias ocasiones, de financiar sus actuaciones, sostener en el tiempo, reclutar nuevos integrantes, hacer atractivo el integrar una estructura de crimen organizado y poder tener escalabilidad. Es decir, es cuando se amplía a nivel de territorio. Y en ese sentido, pues hay varios efectos también en la lógica de la acción policial y la acción de investigación criminal. Se ha mencionado la capacidad de disuasión para el crimen organizado. Es decir, la capacidad de que uno desarticular estructuras de crimen organizado, ahí se requiere equipos de tarea especializada de investigación criminal e inteligencia. Y en esos equipos de tarea especializada de investigación criminal e inteligencia,
si no se logra algo que se llama compartimentar información, blindar la vulnerabilidad de corrupción, que cuando hay narcotráfico y altas finanzas criminales, es algo, una estrategia que usan las estructuras del crimen organizado, permear esos equipos de tarea especializada y los hechos y los comportamientos de corrupción inhiben la efectividad. Entonces aquí hay otro camino que es que también encuentran el crimen organizado y que aprenden, entonces, usar las prácticas de corrupción en instituciones del Estado e inclusive organismos encargados del cumplimiento de la ley o hacer cumplir la ley, y cuando tienes índices de corrupción hace que se sostengan en el tiempo y que puedan reaccionar con antelación a la persecución judicial y penal. Ahora no todo, no, tampoco creo que tampoco hay que ser tan pesimista. Entonces estamos dando unas lógicas de aprendizaje, estamos en unas lógicas de expansión. Entonces, así como hablo de capacidad de disuasión, pues comienzan a encontrar en nuestros territorios y en otros estados formas y prácticas de crimen que suelen tener mayor rentabilidad para ellos. Entonces identifican o narcotráfico, o extorsión, o minería, contrabando, tráfico de armas, inclusive trata de personas con fines sexuales, un portafolio de financiación criminal que encuentran algunos con mayor lucro y mayor capacidad de sostenerlo. Por decirles algo, por ejemplo, ahorita delitos ambientales, el tráfico de fauna, flora, oro, es mucho más rentable y menos riesgoso que traficar con narcotráfico, con droga. Eso también lo han aprendido el crimen organizado y encontramos ya estructuras frente a ello. Entonces, ahí cuanto a las causas, hablaba de multicausalidad, hablo de diferentes variables, hablo de la reacción del sistema de justicia, también les decía a ustedes, si no hay leyes, por ejemplo, para el blanqueo de capital, intervenir en lavado de activos, blanqueo de capitales, para hacer incautaciones frente a estructuras del crimen organizado de manera más rápida, para intervenir en el ciberespacio con nuestras nuevas formas de cibernarcotráfico. Si no hay estos marcos normativos fuertes o músculo, pues el crimen organizado se va adaptando y va buscando esos lugares o zonas grises. Pero Entonces ahí doctor tenemos Norza, algunas una duda. explicaciones. Si yo le pidiera resumir en una frase concreta, obviamente obviando que el tema es muy complejo, ¿por qué Ecuador es más violento que hace 15 años? Desde su experticia, ¿cuáles son los factores principales que han conducido a la situación actual en términos de orden público y seguridad a Ecuador? Bueno, tenemos un incremento de la tasa de homicidios en Ecuador. Estos incrementos uno podría ir asociándolos con los cambios también de la ampliación de estas economías criminales de narcotráfico, minería, esta conexión de globalización entre estructuras de crimen organizado de México, Colombia, Ecuador, como una expansión en Latinoamérica, la creación de nuevos nichos y rutas para el tráfico y comercialización ilegal de las diferentes fuentes de finanzas. Entonces ahí tenemos varios elementos que se han ido condensando. Y frente a eso, tal vez hay algo que se ha mencionado de la capacidad del Estado o la precariedad que tenga el Estado frente a la reacción con sus instituciones de seguridad y justicia, un aprendizaje rápido que seguramente está sucediendo frente a reaccionar frente a crimen organizado. Entonces, aprendizaje rápido, mejorar el músculo de inteligencia, mejorar la capacidad de investigación criminal. Y hay algo que compartimos en Latinoamérica y es la capacidad de las cárceles para poder inhibir la cultura o más bien las prácticas de crimen organizado. Entonces ahí hay varios elementos que tal vez con esa historial de seguridad, si me permiten el término en Ecuador, de unos comportamientos atípicos que llegan de manera momentánea, abrupta, de un desplazamiento del crimen organizado, donde encuentran un territorio que además de eso tengo también otras ventajas de tráfico marítimo, de droga, armas, unas fronteras bastante amplias con países como Colombia. Entonces facilitan y encuentran como atractivo Ecuador. Entonces ahí tenemos dos cosas que el GITOC, que es un organismo internacional que analiza crimen organizado, ha indicado, la capacidad de resiliencia que tienen los estados. Y cuando se habla de resiliencia, es la capacidad de reaccionar los estados, como les acabo de mencionar, cómo está la investigación criminal, cómo está el sistema de justicia, cómo está el sistema penitenciario, cómo están las normas, cómo está la aplicación en algunos estados de excepción tal vez que se puedan tomar, si son efectivos o no son efectivos, y qué implica estos estados de excepción. Y ahí hablamos de capacidad de resiliencia, de aprendizaje, de reacción contra el crimen, que cada vez es más sofisticado. Entonces ahí se encuentran esa capacidad de resiliencia que los países que tienen menos capacidad de resiliencia en esa lógica que estoy mencionando facilitan y generan un incremento en crimen organizado. Doctor, lo que usted dice es muy esclarecedor. Estudios como el de Pontón y Rivera señalan precisamente que las cárceles, más que espacios de resocialización, se volvieron núcleos de configuración del crimen armado y tal vez
Esto nos está brindando pistas, como usted bien dice, de qué está pasando actualmente. Y dicho esto, para nadie es un secreto que Ecuador y Colombia se están alejando en este año. Son dos países hermanos, dos países que tienen múltiples lazos comerciales, de la economía binacional depende 2.300 millones de dólares, dependen 130.000 empleos, incluso depende la salud de ecuatorianos y colombianos. Yo tengo la creencia, no soy experto en el tema, que cuando dos estados se alejan, el que gana es el crimen organizado. ¿Esta intuición es cierta o podríamos matizarla? Claro, recuerden que acabamos de decir que la frontera ya no existe para el crimen, la frontera existe para los estados y en ese sentido es clave las alianzas, los tratados que se establecen y en las fuerzas de seguridad y organismos de cooperación internacional en policía, Interpol, Ameripol específicamente, CLASIC, la Comunidad de Latinoamérica para Inteligencia. Esas comunidades se han creado y esos tratados, inclusive binacionales que han existido entre países, han fortalecido esta lucha contra el crimen organizado y han logrado reaccionar contra ellos que no tienen fronteras. Cuando eso se rompe, cuando hay una fractura, o cuando no hay un intercambio de información, una investigación, un crimen que ocurre en Colombia, pero que el criminal se va para Ecuador, o viceversa, en Colombia han capturado cabecillas de las estructuras como los choneros, los lobos allí en Ecuador, con ese intercambio de información. Cuando eso se rompe, esa fractura, lo que estamos generando mayor campo de acción para el crimen organizado. Y doctor Norza, le tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que nos ha ilustrado mucho, a mí y a la ilustre audiencia, y hablemos de política sobre la dinámica del crimen. La mala noticia es que se acabaron las preguntas fáciles. Comencemos por preguntas un poco más difíciles y aterrizadas, por lo cual me perdonarás ponerte en una situación difícil. Pensemos, sí. Un comandante de policía te escucha y te dice: profesor, yo sé que los datos son importantes, pero mi gente sale a la calle cada día a enfrentar criminales con armamento de guerra. Me pide usted que mapee puntos calientes, mientras mis agentes reciben drones explosivos. Tengo 40 muertos por cada 100.000 habitantes. No tengo tiempo para papers académicos. Necesito resultados. ¿Qué le podrías responder sabiendo que tú eres un profesor, pero también estuviste en campo? Sí, entonces hay varios aspectos. Unos a nivel de macroestructura de la institución, o sea, le contestaría inicialmente a él con algo a mediano plazo y a mediano plazo es clave esta incorporación y actualización de herramientas, medios, instrumentos para reaccionar. Entonces, para los drones, pues ya existen sistemas de antidrones, existen también los cuerpos de policía han comenzado a adquirir drones también y los ejércitos han comenzado a adquirir drones ya dentro del ámbito de reacción militar y dentro del ámbito de supervisión, vigilancia y control de la ciudad. Entonces hay que actualizar, yo hablo de macroestructura institucional en herramientas que permitan equiparar y superar siempre, superar en capacidad a las estructuras de crimen organizado. Pero ahí entonces me va a decir este policía, me va a decir, no, esto no lo puedo hacer yo, no me queda en mis manos, ¿no? Eso es un problema. Ahí me va a decir, está soñando y me está diciendo algo que no es de corto plazo. Entonces ahí viene algo que suele pasar en los cuerpos, y ahora hablo yo cuando he sido policía, cuando fui policía, y digo, uno dice policía toda la vida, siempre en el corazón, y es el entrenamiento. Cada funcionario de policía tiene un entrenamiento inicial, formación inicial y entrenamiento cuando inicias de la carrera de policía, y dos, hay un entrenamiento constante, anual, frecuente y actualización en protocolos y procedimientos. O sea, ahí viene algo que todos los policías tienen y toda la fuerza pública, y es los principios de actuación bajo los parámetros de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución en el uso de la fuerza y de las armas. Entonces, primero le diría, tenga presente esos principios. Esto no quiere decir que usted vaya a reaccionar de manera más laxa y vulnerable frente a alguien que le va a reaccionar con letalidad. Ahí le digo, active el principio de proporcionalidad, de necesidad del uso de las armas o de la violencia, dependiendo de hay algo que se llama un análisis de conciencia situacional del momento, pero ese análisis es cuestión de segundos. En segundos le sacan un arma, voy a disparar, él tiene que analizar la necesidad de reaccionar y la proporcionalidad frente a la actuación que está teniendo el crimen organizado. Entonces le diría ahí, haga uso de esos principios que usted ha sido entrenado inicialmente. Dos,
viene también la planeación frente, si él es el comandante de una zona en una ciudad, la planeación frente a las formas en que está enfrentando el crimen, cuáles se presentan y cómo hacer la planeación estratégica. Entonces les decía comenzando nuestro programa, no envíe todos sus policías a que salgan a caminar y hacer una ronda, no, hay que trabajar de manera inteligente. Y ahí entonces, aunque haya un escepticismo a veces en muchos policías frente a datos, pues ellos le van a decir a uno, no, y yo mi experiencia me dice a mí que a tal hora y en tal lugar está pasando eso, o mi experiencia y mis fuentes formales y no formales me han dicho que están comercializando de esta manera en esta estructura, este círculo criminal. Entonces, haga uso de esa información de inteligencia, tradúzcala en resultados inteligentes, operativos, y va a tener resultados con mayor efectividad frente a lo que está haciendo. Y por último, y ahí ya me vuelvo un poquito, no lo quiero ser tan técnico, pero hay algo que se llama justicia procedimental y es como la policía, si estamos hablando del comandante que me acaba de preguntar, el policía ahí, logra que en su procedimiento lo perciba tanto el criminal en su momento o el posible ciudadano, porque la mayoría de procedimientos del policía no son capturas. Todos los ciudadanos van donde un policía por cualquier pregunta y eso se llama motivo de policía. Dígame dónde queda la dirección tal, dígame dónde puedo ir a tal lugar, un accidente de tránsito, policía, ayúdeme con eso. Entonces, la mayoría de procedimientos no son capturas y ahí habla justicia procedimental. ¿Cómo logra él ganarse a la población, aumentar la confianza de la población y eso se traduce en mayor información de inteligencia que va a tener y apoyo, cooperación cuando se realice un procedimiento contra el crimen organizado o contra el crimen común en sus barrios? Creo que hay varios elementos, unos de actuación inmediata, tiene que analizar también con qué recursos cuenta. Los recursos, les dije hace un momento, son limitados siempre, tanto de medios como de personal. ¿Cuántos policías tengo y qué tipo de actuaciones y motivos de policías tengo que reaccionar? Ervin, muy brevemente, tú dijiste como comenzamos este programa ya para ir acabando, hay otro elefante blanco en la sala, el populismo punitivo y la militarización. El Salvador, con una estrategia que la mayoría de criminólogos cuestionaría, logró la reducción de homicidios más dramática e importante de la región. Prácticamente tiene una aprobación popular superior al 85%. Jamaica combinó estados de emergencia con zonas de operaciones especiales y redujo homicidios a la mitad en 2025. Pregunta, respuesta breve. ¿La mano dura funciona cuando se aplica con suficiente decisión o dónde queda la democracia también? Bueno, ahí viene algo que acabas de mencionar, comparar, los países tienen contextos diferentes, aunque uno diría, traigamos el ejemplo de Salvador para aplicarlo inmediatamente con mayor aumento de encarcelamiento y punitivismo. Entonces, aumentar las conductas penales y tener una mano fuerte dentro de los centros penitenciarios. Y ahí vienen varios elementos que podría decir. El Salvador tiene unas condiciones en cuanto a número de la población, extensión territorial, muy diferentes a Ecuador y a Colombia. Y eso hace que tal vez a intervenir en centros penitenciarios tenga cierta diferenciación en la capacidad que tenga Colombia o Ecuador para gobernar, si me permiten el término, o ejercer control al interior de los centros penitenciarios. Entonces ahí tenemos un elemento que analizar. ¿Qué tan probable es traer ese ejemplo de El Salvador a países como Ecuador y Colombia? Lo segundo, aumentar con populismo punitivo y encarcelamiento masivo, lo que nos puede traer o lo que se ha encontrado que nos arroja es, si no hay un sistema de justicia bastante sólido, es que tengamos personas en las cárceles con un principio, inicialmente usted es culpable hasta que demuestre lo contrario y cambiemos el principio de usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y tendríamos muchas personas que pueden estar privados de la libertad, como se ha documentado por Human Rights Watch y muchos otros organismos internacionales que no tenían ningún vínculo con una estructura de crimen organizado o con la comisión de un delito. Entonces aumentaríamos ese riesgo latente de tener una proporción de personas en las cárceles siendo investigadas y que al final de unos años se pueda decir, excúsenos, el Estado asume que usted no era culpable y entonces el riesgo cambiaría la lógica de actuación del Estado frente al crimen y frente a la protección de la población. Se miraría a la población como un enemigo constante y no como una protección a la población. Doctor Ervin, 40 minutos no son suficientes para conocer todo su conocimiento y hablar sobre este importante tema. Nos queda otro tema en el tintero que espero que lo podamos trabajar en una próxima ocasión
que es el tema de la desinformación, la seguridad y la policía. Lo invitaría a una nueva ronda. Por ahora quisiera agradecerle su tiempo, su disposición, compartir para nuestros radio oyentes el conocimiento de décadas de trabajo en seguridad. Y lo invitaría brevemente a despedir el programa y aprovecho para despedirme de nuestra apreciada audiencia. Muchas gracias por la invitación. Me quedó mucho en la mente la pregunta frente a qué le decimos al policía que está con escasos recursos atendiendo crimen. Y yo le diría un poco, siempre analice la situación que está vivenciando y frente a eso siempre hay un policía proactivo que puede atender y trabajar mejor. Entonces, muchas gracias por la invitación. Seguramente tenemos más espacios y bueno, un gusto volverlos a ver. Muy amable, doctor Norsa. Hasta luego y buena tarde para todos y todas.